Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavar los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llega a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero comprenderás más tarde. Pedro le dijo: no me lavarás jamás los pies. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Es palabra del Señor. Bien, hermanos, para todos es motivo de alegría celebrar esta fiesta de Jueves Santo. Y yo quiero agradecerle a Dios por la presencia fraterna del Padre Eduardo, Santa María, y del Padre Albeiro Toro. Hoy nosotros en la iglesia celebramos tres razones muy importantes. La primera de ellas, la institución del sacerdocio, y todos sacerdotes a la manera de Cristo desde el bautismo. La institución de la Eucaristía, que es alimento, pan de vida y bebida de salvación. Y el mandamiento del amor, que se cristaliza, se concreta, se visibiliza, se hace realidad a través de las obras de misericordia. Y es precisamente de lo que el Señor pone en mi corazón en esta tarde, pone en mis labios para el bien de todos. Todos conocemos, bien sabemos que estamos en el año de la misericordia y que la vida nos concede una Semana Santa en plena renovación, renovados por la misericordia, renovados por el amor de Dios, una vida en servicio, una vida en entrega, una vida en permanente donación de nuestro
escuchamos desde que estábamos muy pequeños. Acciones son amores y no buenas razones. Y la verdad es que las obras de misericordia se convierten en las obras del amor, en las acciones del amor. Nosotros tenemos 7 obras de misericordia espirituales y 7 obras de misericordia corporales. Vamos a predicar sobre las obras de misericordia espirituales y luego vamos a pedir perdón por las obras de misericordia materiales que hemos dejado en el tintero, que no hemos concretado en lo cotidiano y ordinario de la vida. Primera obra de misericordia: enseñar al que no sabe. Todos, enseñar al que no sabe. Hay un texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles que dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carruaje leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carruaje. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El etíope respondió: ¿y cómo podré entenderlo si nadie me lo enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo el etíope era el siguiente: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió la boca. En la humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. Palabra de Dios. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal que Felipe no hubiese obrado según lo que le inspiraba el Espíritu de Dios? Gracias a que Felipe obra inspirado por la gracia del Espíritu Santo, le enseña a aquel etíope, y aquel etíope conoce de Jesús y se bautiza. Primera obra de misericordia: enseñar al que no sabe. La verdad, hermanos, es que los hombres de nuestra generación saben muchas cosas, pero no saben de lo esencial.
tenemos una responsabilidad mayor. Todos los que hacemos seguimiento de Jesús, no solo somos discípulos, sino que nos convertimos en apóstoles. Enséñale de Dios a aquel que no sabe. Segunda obra de misericordia: dar buen consejo al que lo necesita. Hay un texto en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versos 19-27. Dice el texto, póngale mucho cuidado: Nabucodonosor solicitó a Daniel que le diera la interpretación del sueño del árbol. Este tenía mucha pena por tener que decir al rey que algo malo le iba a suceder. Daniel le dijo a Nabucodonosor que desearía que el sueño fuera para sus enemigos, pero Daniel entregó todo el mensaje que Dios le estaba enviando al rey, indicándole que el árbol representaba al rey, quien ha querido ser rey de toda la tierra. Por causa de su orgullo y su soberbia, Dios le iba a quitar su reino y permitiría que los hombres lo sacaran del palacio como un loco, y que él viviría como una bestia del campo durante 7 años, hasta reconocer que Yahvé, Dios, el Señor, tiene dominio en el reino de los hombres. Al reconocerlo, Dios le restauraría a Nabucodonosor su juicio sano y su reino. Daniel le aconseja al rey, escucha esto, que se arrepienta de sus pecados para evitar este terrible castigo. Esta fue la última advertencia a Nabucodonosor. Nabucodonosor no atendió el consejo, sino que siguió sus perversos planes. Palabra de Dios. ¿Saben por qué elegí este texto? Porque suele pasarnos a nosotros a la hora de aplicar esta segunda obra de misericordia, que se nos ocurre pensar, bueno, ¿para qué aconsejar si mis palabras se las llevará? ¿Para qué aconsejar si sé que no me van a hacer? ¿Saben una cosa, hermanos? No importa la respuesta del otro, no importa la reacción del otro. Lo que no puede pasar es que tú omitas esa obra de amor, te hagan caso o no te hagan caso. No te cohibas de esta obra de amor y aconseja al que lo necesita. ¿Y saben por qué se los digo? Porque toda la palabra que sale de nuestros labios es palabra de amor y palabra de Dios, y se queda guardada en el corazón de quien la recibe, deseoso o no deseoso de recibirla. Y tarde o temprano, esa palabra de consejo que sale de tus labios, que no es tu palabra, sino que es la palabra que Dios ha puesto en ti, tendrá que germinar. Como dice la Escritura, como la lluvia
testimonio hasta que nuestros hijos todos lleguen a Dios y se rindan a los pies de Jesús. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque todos finalmente tendremos que estar rendidos a los pies del Maestro. Podemos vivir muchas cosas, podemos viajar a un país lejano, podemos irnos de casa, podemos extraviarnos, en fin, en la adolescencia y en la juventud nos suele pasar eso y mucho más. Sin embargo, cuando hemos madurado, vamos al granero y allí encontramos todas las semillas de consejo que recibimos de nuestros padres y finalmente estaremos todos rendidos a los pies de Jesús. Dice la palabra de Dios, ante Él toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Diga amén. Alabado sea el Señor. Tercera obra de misericordia: corregir al que se equivoca por un falso respeto, hermanos. Por un falso respeto. Creemos que no podemos intervenir en la vida de nuestros hermanos. Por egoísmo, muchas veces callamos. ¿Y por qué por egoísmo muchas veces callamos? Porque preferimos no meternos en problemas. Porque preferimos congraciarnos con todo el mundo. Y es imposible que nos podamos congraciar con todo el mundo. Estamos llamados a corregir. Y estamos llamados a corregir por amor. Es más amoroso el papá que corrige que el papá que calla. Porque de repente o momentáneamente pierde el afecto de sus hijos, pero siempre será preferible perder el afecto momentáneo del hijo que perder el hijo para siempre. Y nosotros muchas veces no confrontamos y no corregimos para no perder el afecto momentáneo, y por egoísmo lo único que llega a suceder es que perdemos los hijos para siempre. Hay una palabra poderosa en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, los versos 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Y esto significa, hermanos, que nosotros por amor nos comprometemos con la corrección fraterna. Por amor, por misericordia, tú tienes la responsabilidad y el deber de corregir al que se está equivocando. Y ojalá que cuando vayas a corregir a alguien, no se te olviden las 2 C: claridad y caridad. ¿Cómo? Claridad y caridad. Claridad, porque tienes que aprender a llamar las cosas por su nombre, sin rodeos. Y caridad, porque no se trata de humillar al hermano por los errores cometidos. No se trata de hundir a aquel que está pasando por un momento difícil. Recuerda lo que dice el Señor a través del profeta Isaías: la caña cascada no la quebrará y el pábilo vacilante no lo apagará. Por supuesto
trata de humillar, se trata de levantar a aquel que está postrado en su error. Cuarta obra de misericordia: perdonar las injurias. Todos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, Pedro le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta... Lo tenemos muy claro. Y lo tenemos muy claro y estamos llamados a hacerlo vida, a hacerlo praxis, a ponerlo en el escenario de lo cotidiano. Nada más saludable para tu mente y para tu corazón. Nada más saludable para tu espíritu y para tu cuerpo que perdonar. En el tiempo de Jesús, hasta 4 veces se perdonaba. Y Pedro, con el ánimo de aparecer como un aventajado delante del maestro, le dice: hasta 7 veces. Y Jesús rebasa la ventaja de Pedro y le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que significa siempre, que significa continuamente. En muchas ocasiones lo he predicado, y este Jueves Santo, en el marco del año de la misericordia, por supuesto que lo vuelvo a decir: tú no puedes conjugar el verbo perdonar en pasado. No es te perdoné, es te estoy perdonando, porque es continuo, porque es permanente, porque nunca terminamos de perdonar, y porque cada vez que nos abrimos al milagro del perdón, se sana la mente, se sana el corazón, se sana el espíritu y se sana el cuerpo. Alabado sea el Señor por esto. Quinta obra de misericordia: sufrir con paciencia los defectos ajenos. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Que lo podemos decir en un lenguaje más moderno: aprender a respetar la diferencia, saber vivir en la diversidad. Tú no te tienes que parecer a mí, yo no me tengo que parecer a ti. Todos pensamos distinto, todos creemos distinto, todos nos relacionamos diferente, todos interpretamos la vida de diferentes maneras. 2 textos que me llaman poderosamente la atención. Colosenses 3:13, dice el Señor en su palabra: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportaos unos a otros con amor. Vas a decir esto después de mí, guárdalo en el corazón: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportaos unos a otros en el amor. Que olemos distinto. Sí, hermanos.
A mí me da mucha pena cuando alguien me dice: Padre, a mí me gusta hacerme en un rincón del templo porque en la hora de la paz no me gusta que me toquen la mano o tocarle la mano a nadie. Y yo en mi interior pienso que poco sabe esta persona de eso de ser cristiano. El Papa en alguna oportunidad, en uno de sus mensajes simples, sencillos, pero que calan y se quedan en el corazón, nos enseñó a todos que teníamos que aprender a oler a oveja, que no te cueste el otro, porque el otro es tu salvación, que no te cueste el otro, porque en el otro está tu cielo o tu infierno. Si lo aceptas con amor, ese es tu cielo. Si lo repudias o lo rechazas, ese es tu infierno. Alabado sea. Enseñar al que no sabe. Segundo, dar buen consejo al que lo necesita. Tercero, corregir al que se equivoca. Cuarto, perdonar las injurias. Sí. Bueno, eso habla muy bien de ustedes. Ahora el aplauso es para la comunidad. Consolar al que está triste. Consolar al que está triste. Y seré yo en esta tarde el que los consuele a ustedes con la palabra del Señor. Hay un texto precioso en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. Roberto, ¿me ayudas? Voy a consolar a la comunidad y los voy a consolar con palabra. Yo no sé qué puede estar pasando en la vida de ustedes. Cada uno lleva su drama en su interior, su enfermedad, sus problemas sentimentales, sus dificultades económicas, sus inquietudes familiares. Dice que la procesión va por dentro. Dice que caras se ven, corazones no sabemos. Lo que yo sí puedo intuir es que detrás de cada rostro, detrás de cada nombre, detrás de cada historia, hay unos dolores, hay unos miedos, hay unas dudas, hay unas inseguridades, hay unas inquietudes, hay unas preocupaciones. Y dice el Señor a través de su palabra: pero tenemos este tesoro, se refiere a su presencia, en vasijas de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea su honra y no la nuestra. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por tanto, mis queridos, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro
día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno paso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo te quiero consolar, quiero hacer uso de esta obra de misericordia, consolar al triste y decirte: mira, aunque estés atribulado, nunca angustiado, aunque estés en apuros, nunca desesperado, aunque estés perseguido, nunca desamparado, y aunque estés derribado, nunca destruido, apaleado, pero victorioso. Puede ser que te vayas deteriorando por fuera, pero a la vez te vas renovando por dentro. No te preocupes por lo que hoy está sucediendo, es pasajero, y los sufrimientos de esta época en nada se comparan con la gloria que está por venir. Así que fuiste creado para cosas mayores. No te entristezcas, no te aflijas, porque en tu cuerpo llevas la muerte de Cristo, pero también en tu cuerpo se manifiesta la vida del victorioso y glorificado, del resucitado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí nos consolé. Consolar. ¿Saben una cosa, hermanos? Ya casi termino, Padre hermano, no se preocupe. Ya casi. Oye, Jueves Santo. ¿Saben una cosa? Cuando ustedes vayan a consolar a alguien, háganlo con palabra de Dios. Es determinante. Porque cuando usted consuela, a veces nuestros consuelos se convierten en consuelos, premios de consolación. Pero cuando tú consuelas con la palabra de Dios, eres capaz de cambiarle el rostro al otro, eres capaz de cambiarle la vida al otro, eres capaz de hacer que el otro pase del luto a la danza y del llanto a la risa, solo por la palabra de Dios. Y finalmente, 7, ahora sí, orar por los demás, orar por los hermanos, hacer oración de intercesión, ora por los de tu casa, ora por tus hijos, ora por tus padres, ora por tus hermanos, ora por tu jefe, ora por tus empleados, ora por tus compañeros de trabajo. Es más, como somos cristianos y somos discípulos del Maestro de Maestros, ora por los que no te quieren, ora por los que te persiguen, ora por los que te calumnian, ora por los que te maldicen. Así serás tan bueno como el Padre Eterno, que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace caer la lluvia sobre buenos y pecadores. La gloria y la honra para nuestro Dios. Ahora quiero terminar. Decimos, creo que te vas con una enseñanza poderosa. Creo que estás llamado a hacer vida, a hacer realidad, a hacer praxis el amor de Jesús. Quiero terminar esta predicación invitándote a que cierres tus ojos, a que pidas perdón. Yo te voy a decir por qué vamos a pedir perdón.
por las veces que no hemos obrado con misericordia en lo que concierne a lo corporal, a lo temporal. Pídele al Señor que te perdone por las veces que no le has dado de comer al hambriento. Hay muchos cerca de nosotros que pasan hambre, y como estamos tan entretenidos en nosotros mismos, no nos vemos. Ni siquiera se nos ocurre pensar que están pasando necesidad. Esto se parece mucho a la parábola de Lázaro y Epulón. Lázaro estaba siempre en las escalas del gran portón, del gran palacete de Epulón. Epulón entraba y salía y no se enteraba que allí había un hombre hambriento, necesitado. Hasta los perros lamían las llagas de aquel hombre. Y hoy, Señor, te pedimos perdón, y te pedimos perdón de todo corazón por las veces que no nos hemos comprometido con el hambre de los demás, con la necesidad de los demás. Perdón, Señor, porque probablemente en mi familia hay alguien pasando necesidad y a mí no se me ocurre pensar que eso está sucediendo, y a mí no se me ocurre pensar que eso está pasando, y a mí no se me ocurre abrir la billetera, y a mí no se me ocurre levantar la bocina, y a mí no se me ocurre comprar un mercado para ese familiar. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque mi nevera siempre ha estado abastecida y solo me ha interesado mi nevera y no me ha preocupado la nevera del otro. Perdón, Señor. Perdón, Señor, por las veces que no le hemos dado de beber al sediento. Nuestro planeta está compuesto en gran parte de agua, Señor. Nos diste agua en abundancia. Y sin embargo, ahora más que nunca, muchos pasan sed, y sed de muchas índoles. Perdóname, Señor, por no comprometerme con la sed de mis hermanos, por no valorar el agua, por no cuidar el agua, por contaminar el agua. Perdóname, Señor, por no comprometerme con el cuerpo y la necesidad de otro, porque seguramente mi closet está repleto. Muchas veces me paro frente a él y digo, no tengo que ponerme, y sin embargo está repleto y no cierra bien. Perdóname por acumular tantas cosas y olvidarme de la necesidad de los demás, del frío de los demás, de la necesidad que tiene el otro de cubrirse. Perdóname, Señor, por no acoger al forastero, por considerar que mi casa es demasiado estrecha, demasiado pequeña, por pensar que el otro viene a desacomodarme. Perdóname, Señor, por cerrar la puerta de mi casa y por cerrar la puerta de mi corazón. Perdóname, Señor, por no visitar a los enfermos. Perdóname por no solidarizarme con la fragilidad humana. Perdóname por no abrir el corazón al enfermo. Perdóname porque prevalecen mis múltiples ocupaciones antes que visitar a aquel que necesita de mí unos minutos de compañía. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, no solo por no visitar los presos, sino por hacer prisiones y cárceles
cadenas y ataduras para los demás. Perdóname por no ser capaz de liberar a los presos, los hombres encadenados por el vicio, por la moda, por el egoísmo. Y finalmente, Señor, perdóname por no llenar de vida todos los hermanos que están muertos. Perdóname por no predicar tu resurrección. Perdóname por no contagiar de Espíritu Santo la vida de aquellos que están agonizando espiritualmente. Yo te invito en este momento a que te pongas de pies, a que cantes conmigo y le pidas al Señor perdón y recibas perdón, porque no solo lo vas a pedir, sino que lo vas a recibir. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, hoy pedimos la gracia y el amor de Dios para que, llenos de esa gracia y de ese amor, nos dediquemos a amar. Y nos dediquemos a amar no de palabra, sino que nos dediquemos a amar de obra.